Año 1981, año en que John Carpenter realizaba Escape de Nueva York. We're still at war, Pliskin. We need him alive. I don't give a fuck about your war or your president. Brian De Palma realizaba uno de los mejores thrillers como Blowout. Attention, please. This will be the last call for the Broadway Limited in to... Y antes de ser Rambo, Sylvester Stallone era un arquero en Victory. Pero también sería el año de la licantropía, de décadas sin películas de hombres lobo a estrenar 3 en un mismo año. En este caso, la libre adaptación de una novela de terror con tintes eróticos y la producción a cargo de una joven promesa en dirección, así como un talentoso artista de efectos especiales. Dirigida por Joe Dante, protagonizada por Dee Wallace, Christopher Stone, Patrick McNee y en lo profundo de la psiquis y lo sobrenatural, esta es la historia de cómo se hizo The Howling. Show you something. Make you believe. The Howling. The Howling, también conocida como Aullidos, nace de una novela homónima escrita por Gary Brandner y publicada en 1977. La misma nos presenta a una reportera de Los Ángeles que tras sufrir un ataque sexual junto con su pareja y recomendación de su terapeuta, deciden viajar a un poblado rural para recuperarse, encontrando en los locales una particular tensión donde luego descubrimos que son hombres lobo que disfrazan su condición del mundo humano. Brandner describiría con crudeza los actos de licantropía, así como la necesidad sexual que tienen estos, siendo comprados los derechos de la novela por la productora Apco Embassy. Pero ¿en qué situación se encontraba el cine de hombres lobo? Evil spell. Pentagram. Wolfbane. Oh, I'm sick of the whole thing. I'm gonna get out of here. Whoever is bitten by a werewolf and lives becomes a werewolf himself. A diferencia de otras figuras como Frankenstein o Drácula y sus derivados del vampirismo, tras el éxito de la versión original de Universal, protagonizada por Lon Chaney Jr., la representación del hombre lobo se minimizaría a ser un acompañante del resto de los monstruos, mientras que en décadas posteriores se intentaría modernizar al personaje. Desde Hombre Lobo Adolescente de 1957, producida por American International Pictures, hasta La Maldición del Hombre Lobo de 1961, producida por la Hammer. Dichas producciones no renovarían el interés por el público, aunque curiosamente en España surgía a la par una serie de películas exitosas con distribución internacional. La Marca del Hombre Lobo de 1968, dirigida por Enrique López Seguilis, inició una serie de películas con Paul Naschy, un levantador de pesas madrileño encarnando al Hombre Lobo, siguiéndole La Noche de Walpurgis y La Furia del Hombre Lobo. Don't miss The Fury of the Wolfman. Action, violence, horror, filmed with more realism than you can imagine. The Fury of the Wolfman, a Max Per Film production. Dichas obras eran una particularidad en un contexto de mediados de los 70, donde el personaje que surge en cada luna llena parecía ser una reliquia del pasado. Más aún cuando el género de terror se estaba reinventando con films como Dawn of the Dead que representaban una mayor crudeza, y otros como La Masacre de Texas y Halloween, cuya representación del mal ya no provenían de un hecho sobrenatural sino de trastornos de la psiquis humana. Regresando a nuestra historia, el productor de Apco Embassy, Michael Finnell, iniciaba la búsqueda de un director. De pasado en New World Pictures contactaría a Joe Dante, a quien había conocido de Rock and Roll High School dirigiendo algunos metrajes. Well, my favorite horror films have an air of fantasy about them. I've never really been too fond of mad butcher movies or pictures about crazy knife-wielding psychos. Horror films, I think, are much more effective when they take place in a sort of a dream world. In movies are really just sort of dreams on film. And in order to really scare an audience, I think, as The Exorcist did,
You have to appeal to very deep-seated fears that aren't necessarily a part of the external story. Dante trabajaba en la productora de Roger Corman, editando trailers, pero a su vez haciendo sus primeros pasos como director. Películas como Hollywood Boulevard y sobre todo la exitosa Piranha le abrió un nuevo panorama a la industria, posicionándose como un joven talento. A tal punto que a inicios de los 80 le era ofrecida la dirección de Tiburón 3, pero Final terminaría convenciéndolo de sumarse a The Howling. En una primera instancia, la versión del guión era fiel a la novela, pero tras que Dante sumase a su colaborador, John Sayles, con quien había trabajado en Piranha, la participación del escritor figuraría solo en los créditos. Sayles, habiendo estudiado psicología, le aportaría un aspecto fundamental al film como la reinterpretación de la licantropía, donde estos seres pueden reprimir su impulso para así pasar desapercibido del mundo humano. Repression is the father of neurosis, of self-hatred. Now, stress results when we fight against our impulses. Vendiéndose como una terapia New Age y a su vez generando una respuesta contraria de otra facción que quiere regresar a las tradiciones de hombres lobo. You can't tame what's meant to be wild, Doc. It ain't natural. Referido al casting, Dee Wallace, quien antes de encarnar a la madre de N.T., iniciaba su carrera en televisión y roles menores en cine, siendo la elegida por Dante para interpretar a Karen White, la reportera que sufre el ataque pero no logra recordar los hechos. Karen, what do you see? What's there, Karen? I can't see him. Just try. He's right there. What do you see? What's there, Karen? What do you see, Karen? What's there, Karen? I can't see him. I can't see him. Por su parte, para el personaje de su pareja, Bill, la propia Wallace recomendaría al actor Christopher Stone, desconociendo la producción que se trataba de su verdadero esposo, quedando en el papel por la natural química de ambos. I don't know if I want to remember. What? Doc said once I remembered what happened, it wouldn't scare me anymore. I'm not so sure. Honey, give this place a chance, okay? We gotta do something. Si hablamos de grandes nombres, tenemos a Patrick Macnee, más conocido como John Steed de la serie británica Los Vengadores, interpretando en esta ocasión al psiquiatra George Wagner, el referente de esta particular colonia. Siendo una película de Joe Dante y a pesar de ser una de sus primeras direcciones, no perdería la oportunidad de contratar actores que serían una constante en su filmografía. Tal es el caso de Kevin McCarthy, protagonista de la invasión de los usurpadores de cuerpos, siendo en esta ocasión el jefe de la estación local. Y Dick Miller, actor y amigo del director. Silver bullets. Some joker ordered them. 3006. Never picked them up. I take Bank America, American Express, Visa. Otros rostros conocidos serían el de Slim Pickens como el oficial, el actor clásico John Carradine como un hombre lobo, y cameos como del propio John Sayles, el entrevistador y futuro director Mick Garris y el mentor de Dante, Roger Corman. El rodaje se llevó a cabo en apenas 28 días, teniendo como locación los estudios Warner alquilados por Apco Embassy y para los exteriores el condado de Mendocino al norte de California, cuyos bosques con neblina resultaron ser el lugar ideal. Dante, junto con el director de fotografía John Hora, le darían al film una estética de ensueño, con una iluminación contrastada de nuestra protagonista, quien se encuentra en shock postraumático y es un mundo de licantropía donde se encuentra, que a su vez respeta sus tradiciones en el cine, haciendo referencia a la obra de 1941. Even a man who is pure in heart and says his prayers by night may become a wolf when the wolfbane blooms. Pero ¿qué sería de una película de hombres lobos sin una transformación? Siendo el artista detrás de los efectos Rob Bottin. Aunque en un principio Rick Baker estaba a cargo, dejaría a su joven colaborador de 21 años, ya que le había dado la palabra a John Landis de que si algún día hacía una película de hombres lobos, se sumaba al proyecto, dejando The Howling para sumarse a Hombre Lobo Americano en Londres. Lejos de tratarse de una competencia, tanto maestro como discípulo intercambiarían conceptos y técnicas. They basically let me do whatever I want to, and that's really rare in this situation because I'm only 21. And who's going to, trust a 21-year-old to pull off these big, effects in this movie that's supposed to be really good? And they came to me and showed me the script, and in the script it just says, Eddie changes into a werewolf. And I said, well, usually in scripts you have a description of what happens, and the director has a very precise idea of what is going to happen. But Joe and Mike know me.
So they said, you know, do whatever you want to do as long as it's good and spectacular. And I think that's what it is. Modernizando la transformación a una más gráfica, representándola como un sufrimiento de aquellos que cargan con dicha maldición. Bottin tendría su primer crédito viniendo de colaborar con Baker en Star Wars y The Fog, teniendo el desafío de encargarse de no un solo personaje como estamos acostumbrados, sino de toda una jauría utilizando diversas técnicas, donde en la primera transformación de Bill y la misteriosa Marcia es más clásica, con plano y contraplano, agregando los efectos. Mientras que para el personaje de Eddie Quist, interpretado por Robert Picardo, el actor tendría que estar entre 7 y 10 horas en maquillaje preparando la escena, que a pesar del escaso presupuesto, Bottin se las ingeniaría para realizar una de las mejores escenas en lo que a efectos prácticos se refiere. The actor Bob Picardo, who plays Eddie Quist in the most elaborate transformation in the film, actually changes into a dog, you know, 9 feet tall dog, before your very eyes without camera tricks. His bones start breaking and his chest starts bursting open, his nose on his face starts cracking and twisting and going forward, his teeth start growing, you know, his eyes start changing color, his neck bloats up like a bullfrog, his ears start stretching, you know, his neck starts stretching and his legs start going, he grows fingernails on camera. And he basically changes into this huge monster, which I think is pretty unique. Para el resto de los personajes, se enfatizaría el rostro agregando prótesis y para la última transformación representaría a Karen como una mujer loba distinta al resto quien no acepta su lado salvaje. Referido a la banda de sonido, estaría a cargo del compositor italiano Pino Donaggio, habiendo sido un exitoso cantante en la década del 60, teniendo logros en el Festival de San Remo, pasando a componer en cine, dando el salto a Hollywood mediante Carrie de Brian De Palma, iniciando una gran colaboración con el director, continuando en Vestida para Matar, llamando la atención de Dante, quien junto con el productor Michael Finnell viajarían a Venecia para ofrecerle el proyecto, aceptando este y enviando las pistas a Los Ángeles, componiendo una obra oscura e intrigante utilizando coros femeninos, además del uso de un órgano de iglesia con reminiscencias a lo gótico. The Howling llegaba a los cines en marzo de 1981, recortando escenas gráficas tanto sexual como de horror para obtener su calificación R, compartiendo cartelera con Excalibur y The Funhouse de un presupuesto de $1,5 millones, generaría una taquilla de 18 millones, con gran recibimiento del público, aunque con críticas divididas. But the best part of The Howling for me is the general level of tension that the film develops. I got scared. The movie drew me into its world of werewolves, and at the same time, I admired the filmmaking. This movie even made the shadows of werewolves on the wall come alive. It's aggressive, it's gross, it's entertaining. I enjoyed it a lot. Well, you know, I agree and I disagree. I agree that it's a superior horror film, and I think that people who like horror films and like werewolves are likely to like this one more than I did. You know, we've talked on previous shows about things like eroticism, humor, and fright. You can't fake them. Either you feel them when you're watching the movie or you don't. I have to admit I was not scared by this film, and so for that reason, I don't recommend But didn't you enjoy the idea of being, didn't you enjoy your time in the theater while you were watching it? I love the guys turning into werewolves, even though it went on and on a little bit too much. I enjoy that. I like some of the backstage humor involving the television newscast. It's a lot more witty than the average horror film. 1981 sería considerado el año de la licantropía, donde además de The Howling se estrenarían otros films como Hombre Lobo Americano en Londres, de John Landis, producción de Universal, y Wolfen, de Michael Whatley, producida por Warner, modernizando la figura de Hombre Lobo y marcando la tendencia que tendría el género de terror con producciones que enfatizan el aspecto gráfico y enormes artistas de efectos por detrás. Ese sería el caso del joven Rod Bottin, convirtiéndose en toda una figura responsable de grandes obras como La Cosa, Robocop y Total Recall. ¿Y qué sería de la vida de sus protagonistas? Dee Wallace continuaría en films recordados de la década como E.T. y Cuyo, desenvolviéndose el resto de los años en televisión al igual que su esposo,
Lo mismo para Patrick Macnee, consolidando su carrera televisiva y teniendo roles en películas como This is Spinal Tap y A View to Kill de James Bond. Por su parte, Dennis Dugan se centraría detrás de cámara dirigiendo películas como Happy Gilmore, Beverly Hills Ninja y National Security. Mientras que Robert Picardo se convertiría en un rostro familiar dentro de la filmografía de Dante en obras como Inner Space, The Burbs, Gremlins 2 y Matinee. Pero sobre todo es recordado por su participación en Star Trek Voyager interpretando Doctor. Joe Dante se consolidaba como una de las apariciones del nuevo Hollywood, teniendo una importante sociedad con Warner Brothers y sobre todo Steven Spielberg, quien mediante su productora, Amblin, realizaría éxitos como Gremlins, Explorers e Inner Space. Como es una constante en la industria, The Howling tendría sus secuelas, que lejos de continuar el legado de la original, terminarían siendo balas de plata para la misma. Con 6 películas, donde algunas se consideran continuaciones, otras singulares y hasta una fallida remake de 2011 en un intento de sumarse a la moda de Twilight. La mayoría de ellas parodias, siendo la más recordada su segunda parte de 1985 con Sybil Danning y Christopher Lee. De una figura de terror minimizado un partener de otros monstruos a la realización de una obra que volvería a posicionarlo, en conjunto con un realizador admirador del género, sus tradiciones y colaboradores, tanto delante como detrás de cámara, que terminarían reinterpretando a la licantropía. Esta ha sido la historia de cómo se hizo The Howling.